En las lecciones previas estuvimos estudiando nosotros estos casos del Antiguo Testamento utilizados por los promotores del feminismo evangélico. Hoy vamos a empezar ya a estudiar en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver los casos en donde aparecen esas interacciones de nuestro Señor Jesús con varias mujeres. Y luego lo que leemos a partir del libro de Hechos de los Apóstoles, ya después de que la iglesia ha sido establecida. Algo que sí es claro es que el Señor Jesús trató a las mujeres con mucho honor, con mucha dignidad, y sorprendió al pueblo judío de su época en la forma que él interactuaba y honraba a mujeres y hombres. Pero los promotores del feminismo evangélico han distorsionado esos casos de los cuales leemos nosotros en los evangelios y también en el resto de las cartas. Quiero que le prestemos atención a algunos de estos casos. Y quiero que empecemos hablando de el trato de nuestro Señor Jesús con las mujeres. El argumento presentado por el feminismo evangélico es que Jesús quebrantó la naturaleza patriarcal del judaísmo del siglo I a través de su tratamiento positivo de las mujeres. Lo que quieren decir con esto de que el Señor quebrantó es que Él anuló lo que hasta el momento era el proceder que venía desde el Antiguo Testamento con el trato patriarcal, con la dirección patriarcal en lo que tenía que ver con la religión judía. Los evangelios dan testimonio claro de que Jesús trató a las mujeres con dignidad y con respeto. Pero los feministas evangélicos ven en las interacciones de Jesús con las mujeres un precedente para abrir todos los puestos, los oficios ministeriales a las mujeres. Como he venido haciendo cita de varios libros de estos escritores y promotores del feminismo evangélico, pues vamos a hacer una de ellas. En el libro Las mujeres en la iglesia, Stanley Grenz escribe: Jesús, quizá muy notablemente, se apartó de las normas culturales al incluir mujeres entre sus seguidores. A diferencia de muchos rabinos que consideraban inapropiado instruir a las mujeres, Jesús enseguida les enseñó. Por su respuesta a María de Betania en Lucas 10, Jesús anuló las prioridades culturalmente determinadas para las mujeres. Rechazó la noción judía de que el mantenimiento del hogar constituía el único papel apropiado para las mujeres en la sociedad. Y desafió la práctica de excluir a las mujeres del estudio de la Torá. La Torá, antes de continuar con la lectura, es el Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que los judíos llaman la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Nuestro Señor, continuando la lectura, dejó a un lado los prejuicios habituales de su época y restauró el mandato del Antiguo Testamento de que tanto hombres como mujeres se dedicaran a aprender la ley de Dios. Ahora, esto es lo que escribe este autor en su libro
las mujeres en la iglesia. Ahora, cada una de estos libros, de los autores que estoy citando, son promotores del feminismo evangélico en la iglesia, de la igualdad de funciones del hombre y la mujer en la iglesia del Señor. Otro de los autores que he venido citando es Gilbert Bilezikian. Y en su libro, Más allá de los papeles sexuales, es bastante arrollador en sus conclusiones. Dice él en la página 118. Jesús estableció de múltiples formas el principio del pleno acceso de hombres y mujeres a las responsabilidades que acompañan al funcionamiento armonioso de la nueva comunidad. Jesús enseñó a sus seguidores de palabra y de hecho a considerar la diferencia de género como irrelevante para las preocupaciones y procesos del reino de Dios. Vemos entonces que es bastante directo este autor con respecto a que no debe haber ningún tipo de diferencia de género dentro de la iglesia del Señor, que eso es algo totalmente irrelevante. Y J. Lee Grady, en su libro 10 mentiras que la iglesia le dice a las mujeres, añade: el fuerte sesgo de la iglesia contra las mujeres en el liderazgo es peculiar cuando examinamos las actitudes inclusivas de Jesús hacia las mujeres que lo siguieron. Como ya hemos señalado, Jesús afirmó la igualdad de las mujeres en medio de una cultura que les negaba los derechos humanos básicos. Él los llamó a ser sus discípulos durante una época en la que los líderes religiosos enseñaban que era vergonzoso incluso enseñar a una mujer. Estas mujeres no eran simplemente rezagadas que se quedaban en la parte de atrás del séquito de Jesús, mirándolo desde la distancia mientras cocinaban alimentos para los hombres. Eran discípulos de Jesús en el sentido más amplio. Y tenemos todas las razones para creer que Él las comisionó para ministrar en su nombre. Ahora, estas tres citas son suficientes para que nosotros nos demos entonces cuenta de cómo argumentan ellos que Jesús quebrantó en la manera como trató a las mujeres. Jesús anuló la naturaleza básica patriarcal del judaísmo del siglo I a través de su tratamiento positivo de las mujeres. Bueno, es cierto que Jesús socavó los abusos del liderazgo masculino que se encontraban en algunas partes de la sociedad judía y trató a las mujeres con mucho respeto, con mucha dignidad. Existen muchas declaraciones negativas o degradantes sobre las mujeres en la literatura rabínica y algunas de las cuales se derivan, al menos en forma oral, de la época de Jesús. Y es algo que está ampliamente documentado en varios estudios. Pero el panorama no es del todo negativo. Ben Witherington, en su libro Las mujeres y el génesis del cristianismo, el principio del cristianismo, escribe lo siguiente: sería incorrecto suponer
que una mujer judía no tenía respeto ni derechos en los días de Jesús. El Talmud instruye al hombre a amar a su esposa como a sí mismo y respetarla más que a sí mismo. Incluso hay casos de mujeres a las que se les enseñó la ley oral y se les consultó sobre sus puntos finos. Algunas mujeres pudieron aprender tanto en la ley oral como escrita y en la tradición. Entonces, no todo era negativo. Aquí estamos observando, a pesar que en algunos segmentos de la sociedad judía y en los escritos rabínicos se hacían declaraciones negativas y degradantes sobre las mujeres, no todo fue así. Como lo acabamos de leer aquí en este libro del señor Ben, Las mujeres y el génesis del cristianismo. Sin embargo, el panorama general es que Jesús trató a las mujeres como iguales, de manera que fue sorprendente para la cultura del primer siglo. Cuando uno lee los evangelios, observa cómo fue el trato, la interacción de nuestro Señor Jesús con las mujeres de entonces, y que obviamente eso generó una gran sorpresa en sus contemporáneos. Ahora, debemos estar agradecidos de que Jesús honró a las mujeres y las trató como personas, tal como trató a los hombres. Jesús habló abiertamente con las mujeres y eso sorprendió a sus discípulos. Juan 14 nos habla de la samaritana, cuando el Señor se detuvo en Samaria, iba para Galilea y se sentó junto a un pozo mientras sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento, y salió una mujer y el Señor interactuó con ella y se puso a conversar con ella y hablaron de temas doctrinales. Cuando sus discípulos retornan, dice el versículo 27, entonces llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Entonces, Jesús habló, no voy a leer todo el capítulo 4 del Evangelio de Juan, porque la mayoría de ustedes están familiarizados con ese evento, pero ahí vemos que Él, en nuestro Señor, habló abiertamente con las mujeres, y eso generó una gran sorpresa en sus discípulos. Ahora, también nosotros, en la interacción del Señor Jesús con las mujeres, en el trato con ellas, Jesús enseñó a las mujeres. Lucas 10 nos habla a nosotros del evento de la muerte de Lázaro. Perdón, me equivoco aquí. Cuando el Señor visitó la casa de Lázaro, todavía no es el evento de la muerte de Lázaro. Y la hermana, las dos hermanas de ellos, María y Marta, dice ahí en el verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Jesús le enseñó a las mujeres. Sí, es verdad que antes de llegar el Señor y aún durante el periodo del ministerio de nuestro Señor era visto con malos ojos que a la mujer se le enseñara, pero aquí vemos a Jesús enseñando su palabra a María. Bueno, eso no es lo único que aprendemos de él. También aprendemos que asumió que tanto las mujeres como los hombres podían hablar y también podían argumentar, podían razonar acerca de verdades teológicas. En Juan 11, ya cuando Lázaro ha muerto y el Señor ha ido a visitar
a sus hermanas, porque lo llamaron y le dijeron que él estaba muy grave, casi de muerte, y cuando él llega, tiene una interacción con María y dice, con Marta, y dice el versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el resto de la conversación hablan de doctrina, hablan de aspectos teológicos. Mire lo que dice ella en el verso 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vemos cómo él, en su conversación con Marta, hablan y razonan acerca de verdades teológicas. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. También, en el trato de Jesús con las mujeres, habían mujeres entre el grupo de discípulos que viajaban con el Señor. Lucas capítulo 8, en el versículo 2 y 3 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Sí, el Señor entre su grupo de discípulos, aquellos que iban con él de pueblo en pueblo, tenía mujeres que le acompañaban. Ahora, y no solamente que le acompañaban, sino mujeres que también lo apoyaban económicamente, le servían. Marcos dice en el capítulo 15, verso 40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y en Lucas 8, volviendo al pasaje que estábamos leyendo hace un momento, en el versículo 3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Jesús aceptó colaboración, apoyo monetario, servicio de parte de estas mujeres. Y usó tanto a las mujeres como a los hombres como ejemplos de enseñanza. Por ejemplo, en una de sus lecciones, en una de sus enseñanzas, presentó la parábola de la viuda pobre. Dice ahí Marcos 12, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí, el Señor Jesús, en sus ejemplos de enseñanza, usó tanto a los hombres como a las mujeres, como ejemplo de enseñanza, vuelvo y repito. Así, el Señor Jesús estableció un patrón que debería desafiar para siempre a todas las culturas que tratan a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, ya que el mismo Señor Jesús desafió y reprendió a la cultura de su propia época en su trato con las mujeres. Pero tengamos presente, cada uno de estos casos que nosotros vimos en esta sección de la lección, no es para que nosotros lo tomemos como argumentos en donde
el Señor exaltó por encima de los hombres, del liderazgo masculino, a las mujeres. En ningún momento el Señor Jesús derrocó el papel del liderazgo masculino. Jesús no anuló ese plan de Dios, porque vemos nosotros que constantemente llamó solo a hombres a los roles de gobernar y enseñar al pueblo de Dios. El Señor Jesús nombró solo a hombres para que fueran sus 12 apóstoles. Mateo 10 nos menciona los nombres de los 12 apóstoles. No nos menciona mujer alguna. Hay un caso que vamos a estudiar en las lecciones que vienen más adelante, en donde hay un argumento del feminismo evangélico que hablan de una mujer que fue apóstol. Junas. Bueno, lo vamos a dejar para ese momento. Pero hasta aquí, nosotros observamos en los evangelios que Jesús nombró solo a hombres para que fueran sus apóstoles. Cuando Judas murió, fue necesario escoger el sucesor, el reemplazo de Judas. Y cuando estaban reunidos en el día de Pentecostés, nos dice en Hechos 1, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 25, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. El apóstol Pedro habla aquí que era necesario escoger el sucesor de Judas, el que lo iba a reemplazar en el ministerio y en el apostolado. Pero él no habló de mujeres, él habló fue de hombres. Versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, en el reemplazo de Judas, no se presentaron candidatos mujeres, candidatos femeninos. En ese proceso, los candidatos fueron hombres, varones, en particular 2 de ellos. Es verdad, el Señor Jesús socavó los aspectos injustos y abusivos de la cultura patriarcal de ese tiempo, pero nunca anuló un patrón dado por Dios de liderazgo masculino, fuera en el hogar o fuera en el pueblo de Dios. En ningún momento Jesús lo minimizó, le redujo importancia o lo anuló. Lo que él hizo fue socavar, anular, dejar a un lado, exponer con exhortación y reprensión los aspectos injustos y abusivos de la cultura patriarcal de ese entonces.